1553798990. Tantos años. Bien, manden esos mensajes. Ya lo vas a entender. Claro. Y mientras tanto, lo voy a decir de nuevo porque me gustó. ¿Qué pasa en Alemania que se derrite el gobierno alemán, Diego? Se derrite el gobierno alemán. A ver, ¿qué pasa? Bueno, el canciller alemán Olaf Scholz, tiene así nombre como de talco para pies, destituyó a su ministro de Finanzas, que era de un partido que era parte de la coalición de gobierno, el Partido Democrático Libre, y a partir de ahí se generó una crisis, que es que el gobierno se quedó sin mayoría parlamentaria. Vamos, muy cortito explico. Es un gobierno parlamentario, necesita tener una mayoría que le permita sacar las leyes, y eso lo puede lograr si el partido que gobierna consigue una mayoría o mediante una coalición con otros partidos. Scholz había logrado llegar al gobierno con una coalición que se llamaba una coalición semáforo, porque estaba el rojo del Partido Socialdemócrata, el verde de los verdes, de los ecologistas, y el amarillo de este Partido Democrático Libre, que es un partido más bien de derecha. Un sistema que permite que haya fusibles más rápido. El sueño de Alfonsín en la reforma de la Constitución del 94, poner un primer ministro que parezca un presidente, que se vaya a ese. No funcionó, pero bueno. Bueno, los sistemas parlamentarios tienen algo parecido, pasa en España también. Acá lo que hubo fue que el debate principal estaba en cómo hacer que el país tenga un nuevo crecimiento económico o que salga de la recesión en la que se encuentra, y la disputa nos va a sonar bastante, era entre endeudarse más, que era lo que proponía el gobierno del Partido Socialdemócrata, o ir a un ajuste fiscal más duro para no salirse de lo que podría llamarse una especie de déficit cero o de un gasto mayor a lo que está presupuestado, que era lo que decía el ministro de Finanzas de este partido más de derecha, y decía, bueno, y si hay que recortar, se recorta en educación, planes sociales, etc. Eso terminó de estallar, y ahí básicamente el gobierno entró en una crisis larga, va a ser, porque tienen que llamar a elecciones, después de que llaman a elecciones hay que ver qué pasa, cómo salen los resultados, si se pueden hacer coaliciones de gobierno, es decir, recién en marzo se va a resolver esto, lo cual es todo un problema. Van también a estar en crisis hasta marzo. Van a estar arrastrando un no poder avanzar en nada, en el medio de que Alemania está financiando a Ucrania en la guerra con Rusia. Alemania tiene que ver qué hace con su economía, y fundamentalmente Alemania va a tener que empezar a ver qué hace con Donald Trump, que es medio lo que nadie se esperaba y lo que apareció como para romper el escenario internacional. Les decía, es muy raro lo que está pasando. Un datito de color que me llamó la atención es que es la primera vez desde 1960 que un gobierno necesita hacer una coalición de 3 partidos, lo cual ya habla un poco de la crisis política o del régimen político en Alemania. El otro dato de color es que si hubiera elecciones, el favorito parece ser el CDU. Para que ustedes se ubiquen, es el partido de la que fue canciller durante muchos años, que es Angela Merkel, pero también va a tener un problema, que es que viene creciendo la extrema derecha. O sea, está todo bastante complicado. ¿En qué escenario de país? Les decía, Alemania está en una recesión, es una de las economías de Europa que no logró salir de esa situación, es una de las mayores potencias del mundo y está en recesión, y se viene sintiendo mucho. Les voy a poner un ejemplo en la industria automotriz alemana, una de las más importantes del mundo. Volkswagen, ¿no? Tiene una crisis importante ahí. Bueno, Volkswagen anunció que va a cerrar 3 plantas como mínimo y que va a recortar un 10% el salario de sus trabajadores, pero también Mercedes-Benz, también... sí, vienen con caída en las ganancias. Esto tiene que ver con que empiezan a entrar un montón de autos que vienen de China. Y ustedes saben que la industria automotriz china se fortaleció mucho por las inversiones alemanas. Mirá. Que hicieron Qué ironía. cuando comenzó la apertura económica capitalista en China. El otro tema que es muy interesante para seguir y que va a impactar en las elecciones es qué pasa con el resto de las fuerzas políticas. Y acá aparece la extrema derecha, la Alternativa por Alemania, la AfD se llama, que en las últimas, que las encuestas les dicen que puede llegar a tener entre un 17 y un 20%, pero el dato llamativo es que en las últimas elecciones regionales logró por primera vez desde la salida de la Segunda Guerra
ganar una elección en una región que es Turingia. O sea, la extrema derecha, más o menos, para que ustedes se den una idea, como que vuelve Hitler y gana una elección. Bueno, esta gente es más o menos parecido. Gobierna Mendoza, pongamos. Sí, por ejemplo, que gobierne, o Córdoba, una región importante. A ver, este es un dato a tener en cuenta, porque incluso si ganara el partido, que era el partido de Merkel, va a tener que hacer coalición ¿con quién? Con la extrema derecha, va a tener que hacer coalición con la socialdemocracia, parece raro porque están enfrentados. Claro. Entonces, hay un problema político en un país que les decía, tiene que ver qué hace con la plata que le manda Ucrania para financiar la guerra contra Rusia. Tiene que ver qué hace con la OTAN, porque básicamente Donald Trump dijo, financiense ustedes, yo no les voy a dar ni un peso más. Y tiene que ver qué hace con algo que ya anunció Donald Trump, que es que va a empezar a poner tasas e impuestos a las exportaciones de otros países, lo cual puede pegar durísimo a la economía alemana. Es interesante hablar de lo que pasa en Alemania, más si lo miramos desde otra óptica. El 9 de noviembre se cumplieron 35 años de la caída del muro de Berlín, y sí, por ahí para muchos no, pero nosotros nos vamos a acordar que en ese momento era el capitalismo floreciente que viene a ponerle el fin a la historia, digamos el fin al enfrentamiento entre capitalismo y comunismo, y viene a llevarnos a un camino de rosas hermoso, más o menos como lo que dice Milei. Bueno, si lo miramos 35 años después y viendo el escenario, parece que más bien para llevarnos a un futuro glorioso nos vuelve a llevar a un pasado bastante lúgubre.